Mi nombre es Sofía Martínez y tengo 44 años. Lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre y me transformó de una empleada doméstica invisible en una mujer que desafió a los más poderosos y ganó. Miraba ese candelabro de cristal que brillaba sobre mí, sus lágrimas de cristal capturando la luz de la tarde mientras las limpiaba con cuidado meticuloso. Durante 3 años había limpiado esta mansión, cuidado a sus hijos y guardado sus secretos. Pero mientras estaba parada en esa escalera en el gran vestíbulo de la familia Whitmore, no tenía idea de que estaba a punto de escuchar la conversación que lo cambiaría todo. Llegué a este país sin nada más que esperanza y determinación para construir una vida mejor para mí. Los Whitmore me contrataron cuando estaba desesperada, recién llegada del barco con inglés quebrado y manos callosas. Margaret Whitmore, con su cabello rubio perfectamente peinado y ropa de diseñador, me miró durante esa primera entrevista como si fuera algo que había encontrado pegado a su zapato. Vivirás en los cuartos del servicio, me había dicho, apenas levantando la vista de su teléfono. Cuidarás a nuestros hijos, mantendrás la casa y mantendrás privados los asuntos de nuestra familia. La discreción lo es todo en esta posición. Asentí con entusiasmo, agradecida por la oportunidad. El salario era modesto, pero incluía habitación y comida en uno de los vecindarios más ricos de la ciudad. Pensé que había ganado la lotería. Qué ingenua era. Durante los años vi crecer a los niños Whitmore desde pequeños hasta adolescentes. Emma, ahora de 16 años, tenía la lengua afilada de su madre pero los ojos calculadores de su padre. Jackson, de 14 años, era más callado pero igualmente consentido. Los alimenté, ayudé con las tareas, los llevé a innumerables actividades y escuché sus problemas cuando sus padres estaban muy ocupados con galas benéficas y viajes de negocios. Los niños no eran crueles conmigo, exactamente. Simplemente me veían como parte del mobiliario, invisible hasta que necesitaban algo. Sofía, ¿dónde está mi uniforme de tenis? Sofía, ¿puedes llevarme a casa de Madison? Sofía, dile a mis padres que estoy enferma para no tener que ir hasta esa cena aburrida. Me convertí en su cómplice en pequeñas rebeliones, su confidente en dramas adolescentes, su puerto seguro cuando las tensiones familiares se intensificaban. Y las tensiones familiares en la casa Whitmore eran muy altas. Richard Whitmore poseía una cadena de hoteles de lujo en la costa este. Era un hombre delgado, de cara afilada, que hablaba en números y trataba todo como una transacción comercial, incluyendo a su familia. Margaret venía de dinero viejo y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Pasaba sus días en juntas benéficas y viajes de compras, siempre impecablemente vestida, siempre perfectamente compuesta, siempre completamente fría. Su matrimonio era una actuación. Richard viajaba constantemente y Margaret llenaba el vacío con pasatiempos caros e instructores de tenis más jóvenes. Se comunicaban a través de conversaciones pasivo-agresivas en la cena y peleaban a través de sus abogados cuando las cosas se ponían serias. Los niños aprendieron temprano que el amor era condicional y la atención era moneda. Yo era la única constante en esa casa de fachadas hermosas y verdades feas. El mes pasado, todo comenzó a desmoronarse. El imperio hotelero de Richard tuvo problemas financieros durante la recesión económica. El fondo fiduciario de Margaret estaba atrapado en batallas legales con su hermano distanciado. La casa que una vez zumbaba con fiestas catering y renovaciones costosas de repente se sintió tensa, cargada con llamadas telefónicas susurradas y reuniones a puerta cerrada. Los niños también sintieron el cambio. Emma se volvió más rebelde, quedándose fuera después del toque de queda y saliendo con chicos que sus padres nunca aprobarían. Jackson se retiró a los videojuegos y apenas habló durante las cenas familiares. La fachada perfecta de los Whitmore se estaba agrietando y yo tenía un asiento de primera fila para el colapso. Pero permanecí leal. A través de 3 años de vacaciones pasadas lejos de mi propia familia,
a través de incontables noches de niñera mientras ellos se iban a ubicaciones exóticas, a través de la gradual comprensión de que me veían como ayuda contratada en lugar de la madre sustituta en la que me había convertido para sus hijos. Me quedé. Me quedé porque amaba a Emma y Jackson, a pesar de sus defectos. Me quedé porque este trabajo me había dado estabilidad y me había permitido enviar dinero a casa a mi madre enferma en El Salvador. Me quedé porque tontamente creía que la lealtad sería recompensada. Luego llegó ese martes por la tarde en marzo cuando mi mundo se hizo pedazos como esas lágrimas de cristal que pulía tan cuidadosamente. Estaba limpiando el pasillo de arriba cuando escuché voces que se filtraban desde el estudio de Richard. La puerta estaba ligeramente entreabierta y la acústica de la habitación de techo alto llevaba su conversación claramente hasta donde yo estaba parada, congelada con mis suministros de limpieza. No podemos permitirnos pagar la indemnización, decía Margaret, su voz aguda de irritación. No con los problemas actuales de flujo de efectivo. Entonces no se la pagamos, respondió Richard como si fuera un hecho. Así de simple. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Estaban hablando de mí. Después de 3 años de servicio fiel, estaban planeando despedirme sin el paquete de indemnización que estaba claramente delineado en mi contrato. ¿Pero no causará problemas?, preguntó Margaret. Sabe demasiado sobre nuestros arreglos. Hubo una pausa. Me acerqué más a la pared, esforzándome por escuchar. Exactamente por eso necesitamos manejar esto cuidadosamente, dijo Richard. Si lo enmarcamos correctamente, tendrá demasiado miedo para causar problemas. Una acusación de robo destruiría su credibilidad y la haría deportable. El frasco de spray de limpieza se me resbaló de la mano, repiqueteando contra el piso de mármol. Contuve la respiración, pero su conversación continuó. ¡Brillante! Prácticamente ronroneó Margaret. ¿Qué tienes en mente? El collar de esmeraldas de la abuela, dijo Richard. El de la caja fuerte. Reportamos que está perdido. Sugerimos que ella tuvo acceso. Dejamos que la policía saque sus propias conclusiones. Su palabra contra la nuestra. Y somos miembros respetados de esta comunidad. Y ella es solo la sirvienta, añadió Margaret con una risa que me heló la sangre. Nadie le creerá a ella sobre nosotros. Me quedé ahí, en ese pasillo, todo mi mundo inclinándose sobre su eje. Esta gente, a quien había servido fielmente durante 3 años, que confiaba en mí con las vidas de sus hijos, estaba planeando destruir la mía sin pensarlo 2 veces. Pero lo que más me heló fue cómo lo discutían casualmente, como si arruinar la vida de una persona inocente fuera solo otra decisión de negocios. Como si yo fuera tan insignificante que mi futuro no importaba mientras solucionara sus problemas financieros. Recogí mis suministros de limpieza esparcidos con manos temblorosas y me deslicé escaleras abajo, mi mente dando vueltas. Necesitaba pensar, planear, descubrir cómo protegerme de la trampa que estaban tendiendo. Esa noche, acostada en mi pequeña habitación, en los cuartos del servicio, miré al techo y sentí la ira quemarme como ácido. No solo ira por su traición, sino furia por mi propia ceguera. Cuántas señales había perdido, cuántas conversaciones había descartado como problemas de gente rica. Pensé en Emma haciéndome preguntas extrañas la semana pasada sobre las joyas en el cuarto de su abuela, sobre Jackson mencionando que su padre había estado preguntando sobre las cámaras de seguridad, sobre el repentino interés de Margaret en mi estatus migratorio y si tenía documentación apropiada. Habían estado planeando esto durante semanas, tal vez meses. Mientras yo cuidaba a sus hijos y guardaba sus secretos, ellos estaban orquestando mi caída. Pero habían cometido un error crucial. Asumieron que yo era impotente, sin voz, desechable. Asumieron que simplemente desaparecería en las sombras cuando señalaran sus dedos manicurados hacia mí. Estaban equivocados. Había pasado 3 años en su casa
3 años observando sus hábitos, sus horarios, sus secretos. Sabía sobre las cuentas offshore de Richard y sus estrategias fiscales creativas. Sabía sobre las donaciones benéficas de Margaret que de alguna manera encontraban su camino de vuelta a sus cuentas personales. Sabía sobre los reclamos de seguro en obras de arte que estaban almacenadas de forma segura en su colección privada. Sabía dónde guardaban sus registros financieros reales, escondidos detrás de la parte falsa del escritorio antiguo de Richard. Sabía las contraseñas de sus computadoras porque las escribían en notas adhesivas. Sabía sobre el segundo juego de libros y las compañías fantasma y los sobornos disfrazados como honorarios de consultoría. Más importante, sabía que confiaban en mí lo suficiente para discutir estas cosas frente a mí porque para ellos yo era invisible, solo parte del mobiliario, tan poco notable como el candelabro que pulía cada semana. Eso estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, comencé mi propia investigación, mientras ellos siguieron sus rutinas diarias, ajenos a mi nueva conciencia. Comencé a documentar todo. Usé el pequeño dispositivo de grabación que había comprado para practicar inglés, el mismo del que Richard se había reído cuando lo vio, diciendo que debería simplemente esforzarme más para encajar. Grabé sus conversaciones telefónicas sobre mover dinero a cuentas irrastreables. Fotografié documentos que dejaban descuidadamente en sus escritorios. Anoté fechas, horas y detalles de cada actividad ilegal que presencié. Durante 2 semanas, interpreté a la empleada perfecta mientras construía mi caso. Sonreí cuando me hablaron, asentí cuando dieron instrucciones y continué cuidando a sus hijos como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, era una mujer con una misión. La ironía no se me escapó. Me habían enseñado a ser invisible, y ahora esa invisibilidad era mi arma más grande. Emma fue la primera en notar algo diferente sobre mí, aunque no podía identificar exactamente qué era. Los adolescentes tienen un radar para los cambios emocionales, y supongo que mi nuevo propósito era más difícil de ocultar de lo que pensaba. Sofía, ¿estás bien?, me preguntó una tarde mientras la ayudaba a organizar su closet. Pareces, no sé, diferente últimamente. Miré a esta niña que había ayudado a criar. Esta niña que estaba atrapada entre las ambiciones frías de sus padres y su propio sentido de lucha entre el bien y el mal, y sentí una punzada de tristeza genuina. Pasara lo que pasara, ella sería lastimada por los crímenes de sus padres. Jackson también. Estoy bien, mija, dije, usando el cariño en español que siempre la hacía sonreír, solo pensando en algunos cambios que vienen. Me estudió la cara con esos ojos azules afilados que había heredado de su madre. ¿Qué tipo de cambios? Continué colgando sus vestidos de diseñador. Cada uno valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. A veces las personas te muestran quiénes realmente son, dije cuidadosamente. Y cuando lo hacen, tienes que decidir qué vas a hacer al respecto. Emma frunció el ceño. Eso suena ominoso. La vida es complicada, respondí. Pero la honestidad siempre es la elección correcta, incluso cuando es difícil. No sabía entonces, pero Emma recordaría esa conversación después. Pensaría en ella cuando los agentes del FBI llegaran a la puerta, cuando sus padres fueran llevados esposados, cuando su mundo perfecto se desmoronara a su alrededor. Pero esa tarde, simplemente se encogió de hombros y pasó a quejarse de su maestro de cálculo, felizmente inconsciente de que su niñera estaba construyendo un caso federal contra sus padres. El avance llegó 3 días después. Richard y Margaret estaban organizando una cena para inversores potenciales, uno de sus intentos desesperados de asegurar financiamiento para la cadena hotelera en quiebra. Me despidieron temprano, diciéndome que me quedara en mis cuartos mientras entretenían. No queremos que andes por ahí esta noche, dijo Margaret con su condescendencia usual. Estas son personas importantes y necesitamos mantener cierta atmósfera.
Asentí obedientemente y me retiré a mi cuarto. Pero una hora después, me deslicé de vuelta a la casa por la entrada de servicio. La cena estaba en pleno apogeo, con vino caro fluyendo y risas falsas resonando por el comedor. Escondida en la despensa de la cocina, escuché mientras Richard presentaba su oportunidad de inversión a los huéspedes desprevenidos. Lo que no sabían era que su dinero desaparecería en las mismas cuentas offshore que tenían millones en ingresos evadidos de impuestos. Pero más importante, grabé la conversación de Margaret con otra mujer sobre su estrategia de seguros. Estaban planeando simular un robo y reclamar el robo de varias piezas valiosas, incluyendo algunos artículos que ya habían sido vendidos años atrás. La belleza de esto, decía Margaret, su voz ligeramente arrastrada por el vino, es que la compañía de seguros nunca nos sospechará. Hemos sido clientes modelo durante décadas. ¿Y tu personal?, preguntó la otra mujer. ¿No serán sospechosos? Margaret se rió, ese mismo sonido frío que había escuchado cuando planearon mi caída. Por favor, Sofía es prácticamente invisible. No se daría cuenta ni si quemáramos la casa alrededor de ella. Y después de la próxima semana, de todos modos ya no será nuestro problema. Agarré mi dispositivo de grabación más fuerte, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y vindicación. Todavía estaban planeando incriminarme, todavía convencidos de que era demasiado estúpida e impotente para contraatacar. A la mañana siguiente llegó su traición final. Estaba preparando el desayuno en la cocina cuando Margaret entró, su cara una máscara de preocupación practicada. «Sofía, necesitamos hablar», dijo, su voz goteando falsa simpatía. «Ha pasado algo terrible». Levanté la vista de los huevos que estaba revolviendo manteniendo mi expresión neutral. «¿Qué está mal, señora Whitmore?» «El collar de esmeraldas de mi abuela está perdido», dijo, observando mi cara cuidadosamente para cualquier reacción. «El de la caja fuerte de arriba. Lo noté cuando fui a buscarlo para la subasta benéfica de esta noche». Dejé la espátula lentamente, mis manos firmes a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. ¡Qué terrible! ¿Han revisado en todas partes? Por supuesto que sí, dijo Richard, apareciendo en la entrada como un buitre rondando carroña. Hemos buscado en toda la casa. La única explicación es que alguien con acceso a la caja fuerte lo tomó. La implicación colgó en el aire como gas venenoso. Yo era la única empleada con acceso a esa caja fuerte, la única que conocía la combinación, porque Margaret me la había dado para recuperar joyas para limpiar. «Estoy segura de que aparecerá», dije en voz baja. Tal vez fue mal colocado. Los ojos de Margaret brillaron con satisfacción maliciosa. «Ciertamente espero que sí. Por supuesto, tendremos que llamar a la policía si no aparece. Una pieza como esa vale más de $50,000. Odiaríamos tener que involucrar a las autoridades», añadió Richard con renuencia fingida. «Pero el seguro requiere un reporte policial para reclamos de robo». Asentí, interpretando mi parte perfectamente. «Entiendo. Espero que lo encuentren pronto». Pero por dentro estaba sonriendo, porque había estado en esa caja fuerte solo 2 días antes, fotografiando documentos, y el collar de esmeraldas había estado exactamente donde siempre estaba, lo que significa que ellos lo habían escondido después de mi última sesión de limpieza, creando evidencia para su trabajo de incriminación. Acababan de cometer su mayor error. En realidad, dije, como si el pensamiento acabara de ocurrírseme, recuerdo haber visto el collar el martes cuando estaba limpiando la caja fuerte. La señora Whitmore me pidió que organizara las cajas de joyas porque estaba buscando sus aretes de perlas. La sonrisa de Margaret vaciló ligeramente. «El martes. ¿Estás segura?» «Sí, señora. Siempre limpio la caja fuerte los martes. Y recuerdo haber pensado lo hermosas que se veían las esmeraldas bajo la luz». Richard y Margaret intercambiaron una mirada rápida.
No habían esperado que yo tuviera una memoria específica de cuándo había visto por última vez su collar robado. Bueno, dijo Margaret, recuperando su compostura. Tal vez estabas equivocada. La memoria puede ser poco confiable, especialmente cuando estás enfocada en limpiar. La condescendencia en su voz hizo que me apretaran los dientes, pero mantuve mi fachada humilde. Por supuesto, señora Whitmore, podría estar equivocada. Pero no estaba equivocada, y ellos lo sabían. Más importante, ahora los tenía en el registro afirmando que el collar fue robado en una línea de tiempo específica que yo podía refutar. Esa tarde, mientras ambos estaban fuera de la casa, hice mi movimiento. Usando los códigos del sistema de seguridad que me habían dado, accedí a la caja fuerte una vez más. Como sospechaba, el collar de esmeraldas estaba escondido detrás de algunos documentos legales, cuidadosamente colocado, donde una búsqueda policial minuciosa eventualmente lo encontraría, haciendo que pareciera que había tratado de esconder mi robo. Fotografié su posición exacta. Luego hice algo que nunca esperarían. Lo dejé exactamente donde estaba. En lugar de eso, reuní cada pieza de evidencia que había recolectado durante las últimas 3 semanas. Documentos financieros, conversaciones grabadas, fotografías de sus actividades ilegales y notas detalladas sobre su evasión de impuestos y esquemas de fraude de seguros. Luego caminé a la oficina más cercana del FBI y solicité hablar con alguien sobre un crimen de cuello blanco en progreso. La agente especial Jennifer Reyes era una mujer compacta con ojos oscuros inteligentes y un comportamiento directo. Escuchó mi historia sin interrupción, ocasionalmente tomando notas mientras presenté mi evidencia. Esto es sustancial, dijo finalmente, revisando las fotografías de documentos financieros. ¿Cuánto tiempo has estado reuniendo esta información? 3 semanas, respondí, desde que los escuché planeando incriminarme por robo. La agente Reyes levantó la vista bruscamente. ¿Están planeando incriminarte? Le expliqué sobre el collar de esmeraldas, sobre sus problemas financieros, sobre su discusión casual de destruir mi vida para ahorrarse unos pocos miles de dólares en pago de indemnización. ¿Tienes grabaciones de estas conversaciones?, preguntó. Saqué mi pequeño dispositivo y reproduje la conversación que había grabado esa misma mañana. Las voces de Margaret y Richard cristalinas mientras discutían su plan de robo falso. La agente Reyes se reclinó en su silla, una ligera sonrisa jugando en las esquinas de su boca. Señora Martínez, posiblemente acabas de entregarnos el caso de evasión de impuestos más grande que hemos visto este año. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo, regresas a esa casa y actúas como si nada hubiera cambiado. ¿Puedes hacer eso? Pensé en 3 años de ser invisible. 3 años de sonreír mientras me trataban como mobiliario. 3 años de tragarme mi dignidad mientras vivían del dinero que deberían haber estado pagando en impuestos. Sí, dije firmemente. Puedo hacer eso. Bien, porque vamos a necesitar que uses un micrófono. El micrófono era más pequeño de lo que había imaginado, apenas visible una vez que la agente Reyes me mostró cómo posicionarlo bajo mi camisa de trabajo. El dispositivo de grabación estaba escondido en mi carrito de limpieza, disfrazado como una botella de pulidor para muebles. Recuerda, dijo la agente Reyes mientras nos preparábamos para lo que sería mi último día en la casa Whitmore. Actúa natural. No trates de provocarlos a decir algo específico. Solo sigue tu rutina normal y deja que se incriminen a sí mismos. Asentí, sorprendiéndome de lo calmada que me sentía. Después de semanas de miedo e ira, finalmente tenía el poder para contraatacar. El micrófono se sentía como armadura, protegiéndome de sus mentiras y manipulaciones. ¿Qué hay de los niños?, pregunté. Esta era la parte que me rompía el corazón. Emma y Jackson serían destruidos cuando sus padres fueran arrestados. La expresión de la agente Reyes se suavizó ligeramente. Servicios infantiles estará involucrado,
pero tienen otros miembros de la familia que pueden hacerse cargo de ellos. No eres responsable por las decisiones de sus padres. Tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Había ayudado a criar hasta esos niños y ahora estaba a punto de destrozar su mundo. Pero sus padres habían hecho esa elección cuando decidieron construir su imperio sobre fraude e incriminar a una mujer inocente para protegerse. Regresé a la casa ese jueves por la mañana como si nada hubiera cambiado. Margaret estaba en el comedor del desayuno, revisando su teléfono con una taza de café, cuando entré para comenzar mi rutina diaria. «Oh, Sofía», dijo sin levantar la vista. «Quería informarte que la policía estará aquí esta tarde para tomar una declaración sobre el collar perdido». «Por supuesto, señora Whitmore», respondí, comenzando a limpiar los platos del desayuno. «Espero poder ser útil». «Estoy segura de que les dirás exactamente lo que sabes», dijo con una mirada significativa. La amenaza era clara. No les digas nada o enfrenta las consecuencias. Pero lo que no sabía era que planeaba decirles todo. Richard apareció en su traje caro, ajustándose la corbata con el aire de un hombre que poseía el mundo. «Sofía, después de la visita de la policía, necesitaremos discutir tu futuro con nuestra familia». «¿Mi futuro, señor Whitmore?» «Sí», dijo, sin molestarse en ocultar su satisfacción. «Con todo lo que ha estado pasando, pensamos que es mejor si buscas empleo en otro lugar. Proporcionaremos una referencia, por supuesto, asumiendo que seas cooperativa con la investigación». Otra amenaza envuelta en falsa amabilidad. Estaban tan confiados en su poder, tan seguros de que me sometería a su voluntad, que ya ni siquiera trataban de esconder su manipulación. «Entiendo», dije en voz baja, dejándolos pensar que estaba intimidada. Lo que no entendían era que cada palabra estaba siendo grabada, cada amenaza documentada, cada mentira preservada para los agentes federales que ya estaban construyendo su caso. La mañana pasó lentamente. Limpié y organicé mientras Margaret hizo llamadas telefónicas sobre control de daños y Richard trabajó en su estudio, sin duda moviendo más dinero a cuentas offshore. Hablaron libremente alrededor de mí, discutiendo sus planes como si fuera sorda y muda. «El investigador de seguros estará aquí la próxima semana», le dijo Margaret a Richard durante el almuerzo. «Hablé con Gerald y dice que el reclamo debería ser directo una vez que tengamos un reporte policial». «Bien», respondió Richard. «Necesitamos ese dinero para cubrir las pérdidas trimestrales. El hotel en Miami está sangrando efectivo más rápido de lo que podemos canalizarlo offshore». Continué sirviendo su comida, invisible como siempre, pero ahora su invisibilidad era mi arma. Cada admisión casual de culpa estaba siendo grabada, cada conspiración criminal preservada en claridad digital. A las 2 en punto, llegó la policía. El oficial Martínez, la ironía del apellido compartido no se me escapó. Era un joven latino que me miró con cortesía profesional, pero escepticismo obvio. Para él, probablemente era solo otra trabajadora doméstica atrapada en el drama de gente rica. Margaret dirigió el interrogatorio, describiendo el collar perdido con dolor teatral. «Pertenecía a mi abuela», dijo, secándose lágrimas inexistentes. «El valor sentimental es irreemplazable». «¿Cuándo notó por primera vez que estaba perdido?», preguntó el oficial Martínez. «Ayer por la mañana. Fui a buscarlo para una subasta benéfica esta noche, y simplemente no estaba ahí». Richard intervino con autoridad practicada. «La caja fuerte solo puede ser accedida por miembros de la familia y nuestro personal doméstico. La combinación se cambia regularmente por seguridad». La implicación era clara sin ser declarada directamente. Uno del personal doméstico, significando yo, debió haberlo tomado. «Necesitaré hablar con su empleada en privado», dijo el oficial Martínez. Me llevaron a la sala de estar mientras el oficial configuró su equipo de grabación. Mi propio micrófono capturó cada palabra mientras comenzó sus preguntas.
¿Cuánto tiempo ha trabajado para la familia Whitmore? 3 años, respondí verazmente. ¿Tiene acceso a la caja fuerte familiar? Sí. La señora Whitmore me dio la combinación para propósitos de limpieza. ¿Cuándo vio por última vez el collar de esmeraldas? Aquí estaba el momento crucial. Podía sentir a Margaret y Richard escuchando desde la habitación de al lado, esperando que mintiera o me contradijera. El martes por la tarde, dije claramente. Lo recuerdo específicamente porque la señora Whitmore me pidió que organizara las cajas de joyas. El collar estaba en su lugar usual. El oficial Martínez tomó nota. Parece muy segura del día. Sí, señor, siempre limpio la caja fuerte los martes. Es parte de mi horario regular. Esto era problemático para los Whitmore, y yo lo sabía. Si había visto el collar el martes, y ellos reportaron que fue robado el miércoles, la ventana para el robo era muy estrecha. Necesitarían explicar por qué no lo habían notado perdido antes, por qué la caja fuerte no mostraba señales de entrada forzada, y por qué su empleada leal de 3 años de repente decidiría robarles. El interrogatorio continuó por 20 minutos. El oficial Martínez fue minucioso pero no agresivo, probablemente porque asumía que este era un caso simple de robo doméstico que nunca llegaría a juicio. Después de que se fue, Margaret y Richard me llamaron al estudio. Su confianza anterior había sido reemplazada por irritación visible. Tu memoria parece notablemente específica, dijo Richard fríamente. Lo siento, señor. Solo estaba tratando de ser útil. Margaret me estudió con nueva atención, como si me estuviera viendo claramente por primera vez. Sabes, Sofía, estoy empezando a pensar que toda esta situación ha sido demasiado estresante para ti. Tal vez sería mejor si dejaras nuestro empleo inmediatamente. ¿Hoy? Pregunté, permitiendo que la sorpresa colorara mi voz. Sí, dijo Richard firmemente. Te pagaremos hasta el final de la semana, por supuesto. Pero dadas las circunstancias, pensamos que una separación limpia sería mejor para todos. Estaban en pánico, tratando de sacarme de la casa antes de que pudiera causar más problemas, pero habían esperado demasiado. En realidad, dije en voz baja, no creo que me vaya todavía. Ambos me miraron. La boca de Margaret se abrió ligeramente. Disculpa, dijo Richard peligrosamente. Saqué mi teléfono de mi carrito de limpieza y lo conecté a Mu, un sistema de altavoces que la agente Reyes había proporcionado. Con el toque de un botón, sus voces llenaron la habitación. No podemos permitirnos pagar la indemnización, no con los problemas actuales de flujo de efectivo. Entonces no se la pagamos. Así de simple. Margaret se puso blanca. La cara de Richard se puso roja, luego morada. ¿Nos grabaste? Susurró Margaret. Sí, dije, ya sin molestarme con el acto de sirvienta humilde, así como grabé cuando discutían su fraude de seguros, su evasión de impuestos y sus planes para incriminarme por robo. Richard se acercó a mí, sus manos cerradas en puños. Pequeña, no lo haría. Interrumpí calmadamente. El FBI ya está construyendo un caso contra ustedes. Cualquier daño que me llegue ahora, solo empeorará las cosas. La palabra FBI los golpeó como un golpe físico. Richard se tambaleó hacia atrás a su silla. Margaret se agarró del escritorio para apoyarse. Eso es imposible, dijo débilmente. Eres solo una niñera. Terminé. ¿Solo la sirvienta? ¿Solo alguien tan invisible que pensaron que podrían destruir mi vida sin consecuencias? Me moví hacia la puerta. Luego me detuve para mirarlos una última vez. Por cierto, dije, el collar de esmeraldas está detrás de los documentos legales en la caja fuerte, exactamente donde lo escondieron. El FBI lo encontrará cuando ejecuten su orden de registro mañana por la mañana. Los dejé sentados en ese estudio,
su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor, y salí de la mansión Whitmore por última vez. El FBI allanó la mansión Whitmore a las 6 de la mañana, exactamente 24 horas después de mi confrontación con Margaret y Richard. No estaba allí para verlo, pero la agente Reyes me llamó con actualizaciones durante todo el día. Encontraron todo lo que les dije que encontrarían. El collar de esmeraldas escondido en la caja fuerte, exactamente donde los Whitmore lo habían plantado. El segundo juego de libros financieros ocultos detrás del escritorio antiguo de Richard. La correspondencia con bancos offshore detallando operaciones de lavado de dinero. Los reclamos fraudulentos de seguros que databan de 5 años atrás. Pero lo más condenatorio de todo fueron las grabaciones. Horas de conversaciones donde Margaret y Richard discutían casualmente sus actividades criminales, sus planes para incriminarme, y su completo desprecio por la ley y las personas que consideraban por debajo de ellos. Es uno de los casos de crímenes de cuello blanco más comprensivos que he visto jamás. Me dijo la agente Reyes, tu evidencia no solo es admisible, es devastadora. Me estaba quedando en un pequeño hotel en el centro, financiado por el programa de protección de testigos del FBI hasta el juicio. Era extraño despertar en una habitación que me pertenecía, donde nadie podía decirme qué limpiar o a quién servir. Por primera vez en 3 años, era libre. Pero la libertad vino con un precio. Los medios de comunicación recogieron la historia en horas de los arrestos. Magnate hotelero adinerado y esposa arrestados en escándalo de evasión fiscal. Leyó el titular en el periódico matutino. Texto más pequeño mencionaba que el caso había sido resuelto por su antigua empleada doméstica. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas. Reporteros acamparon fuera del hotel esperando obtener fotos de la niñera que había derribado una empresa criminal multimillonaria. Los ignoré a todos, concentrándome en su lugar en prepararme para las batallas legales por venir. La parte más difícil era pensar en Emma y Jackson. Habían sido colocados con la hermana de Margaret en Connecticut, mientras sus padres se sentaban en detención federal esperando juicio. Quería llamarlos, explicar de alguna manera que nunca había querido lastimarlos, que lamentaba que su mundo tuviera que explotar para que se sirviera justicia. Pero la agente Reyes aconsejó contra cualquier contacto. Tendrás la oportunidad de dirigirte a ellos durante el juicio si eliges, dijo. Ahora mismo, lo más importante es proteger la integridad del caso. 2 semanas después de los arrestos, recibí un visitante inesperado. Emma apareció en la puerta de mi habitación de hotel, su cara hinchada de llorar, su apariencia perfecta usual reemplazada por jeans y un suéter arrugado. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me hice e hice a un lado para dejarla entrar. Se sentó en el borde de la cama y miró sus manos por un largo momento. Sé lo que te hicieron, dijo finalmente. Los escuché hablando sobre el collar, sobre incriminarte. No sabía qué hacer. Mi corazón se rompió por esta niña que había sido forzada a crecer de la noche a la mañana. Emma, no, déjame terminar, interrumpió, su voz más fuerte ahora. Debería haber dicho algo. Debería haberte advertido o haberle dicho a alguien, pero tenía miedo, y pensé que tal vez si me quedaba callada, todo simplemente regresaría a la normalidad. Me miró con lágrimas corriendo por su cara. Lo siento, Sofía. Siento que mis padres sean personas horribles. Siento que tuvieras que ser tú quien los detuviera. Y siento haber sido demasiado cobarde para ayudarte. Me senté junto a ella y puse mi brazo alrededor de sus hombros, justo como había hecho incontables veces cuando era más joven y el mundo parecía más simple. Estabas protegiendo a tu familia, dije gentilmente. Eso no es cobardía, eso es amor. Pero estaban equivocados, dijo ferozmente. Lo que te hicieron, lo que planearon hacer, era malvado, y yo sabía que era malvado.
pero no quería creer que mis propios padres pudieran ser personas tan terribles. Nos sentamos juntas en silencio por un tiempo. Finalmente, Emma habló de nuevo. Jackson y yo hemos estado hablando. Cuando ocurra el juicio, queremos testificar a tu favor. Queremos decirle a todos que fuiste buena con nosotros, que nunca robaste nada, que fuiste más madre para nosotros de lo que ellos jamás fueron. Apreté su mano. No tienes que hacer eso. Sí, tenemos que hacerlo, dijo con una determinación que reconocí de años de verla crecer. Es lo correcto. Y tú nos enseñaste que la honestidad siempre es la elección correcta, incluso cuando es difícil. Mis propias palabras, dichas a ella solo semanas atrás en su closet, habían dado la vuelta completa. A veces las lecciones que enseñamos a los niños echan raíces de maneras que nunca esperamos. Emma se fue después de prometer mantener contacto, de hacerme saber cómo ella y Jackson se estaban ajustando a su nueva vida. Viéndola alejarse, sentí una mezcla agridulce de orgullo y tristeza. Los Whitmore habían fallado como criminales, pero también habían fallado como padres. Sus hijos cargarían las cicatrices de ese fracaso por el resto de sus vidas. El juicio comenzó 6 meses después. El Tribunal Federal era un edificio intimidante de vidrio y acero, pero caminé a través de sus puertas con la cabeza en alto. La mujer que entró en esa sala de tribunal no era la misma empleada doméstica invisible que había pulido candelabros y tragado insultos durante 3 años. Era la testigo estrella en Estados Unidos contra Whitmore, y mi testimonio determinaría si 2 personas pasarían la próxima década en prisión federal. La fiscalía, dirigida por la asistente del fiscal de EE.Q, Sarah Chen, había construido su caso alrededor de mi evidencia. Documento tras documento, grabación tras grabación, fotografía tras fotografía pintaron un cuadro de fraude sistemático que se extendía por años. Damas y caballeros del jurado, dijo Chen en su declaración de apertura. Este caso es sobre más que evasión de impuestos o fraude de seguros. Es sobre personas poderosas que creían que estaban por encima de la ley, que pensaron que podían silenciar la verdad, destruyendo la vida de una mujer inocente. Margaret y Richard se sentaron en la mesa de la defensa en trajes caros, su equipo legal arreglado alrededor de ellos como una fortaleza. Se veían más pequeños de alguna manera, disminuidos por el peso de la evidencia contra ellos. Margaret había perdido peso. Su cabello perfectamente peinado ahora mostraba raíces grises. La confianza afilada de Richard había sido reemplazada por los ojos huecos de un hombre viendo su imperio desmoronarse. Cuando tomé el estrado, la sala de tribunal estaba absolutamente silenciosa. Me había preparado durante semanas con el equipo de fiscalía, repasando cada detalle de mi testimonio. Pero sentada en esa silla de testigo, enfrentando al jurado, me basé en algo más profundo que la preparación. Me basé en 3 años de dignidad tragada, de ser tratada como invisible mientras mis acusadores vivían en lujo construido sobre mentiras. Por favor, declare su nombre y ocupación para el registro, comenzó la fiscal Chen. Mi nombre es Sofía Martínez. Soy una trabajadora doméstica y por 3 años trabajé para los demandados como niñera y ama de llaves. Señora Martínez, ¿puede describir la naturaleza de su relación con la familia Whitmore? Miré directamente al jurado mientras respondía. Cuidé a sus hijos, mantuve su hogar, guardé sus secretos y al final planearon destruir mi vida para ahorrarse el costo de pagarme lo que me debían. Durante la siguiente goteo y siguientes 4 horas, desmembré metódicamente las mentiras cuidadosamente construidas de los Whitmore. Reproduje las grabaciones que capturaron sus voces discutiendo evasión de impuestos, fraude de seguros y su plan para incriminarme. Identifiqué documentos financieros que probaron sus actividades criminales. Describí en detalle cómo habían escondido el collar de esmeraldas para apoyar su falsa acusación de robo. La defensa trató de pintarme como una empleada descontenta que buscaba venganza,
una inmigrante desesperada dispuesta a mentir por beneficios de ciudadanía. Pero no pudieron explicar las grabaciones, los documentos, la evidencia física que corroboró cada aspecto de mi testimonio. Señora Martínez, dijo el abogado defensor durante el contrainterrogatorio, ¿no es cierto que grabó secretamente estas conversaciones porque estaba enojada por ser despedida? No, respondí calmadamente. Las grabé porque estaban planeando que me arrestaran por un crimen que no cometí. Las grabé porque necesitaba protegerme de personas poderosas que pensaron que podían destruir mi vida sin consecuencias. Pero admite que violó su privacidad. Admito que documenté actividad criminal. Interrumpí. Justo como cualquier ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad de hacer. El abogado defensor probó varios ángulos más, pero mi testimonio se mantuvo firme. Había vivido con esta gente durante 3 años. Conocía sus voces, sus hábitos, sus secretos. Cada detalle que proporcioné podía ser verificado a través de otra evidencia. Cuando Emma y Jackson testificaron, no había un ojo seco en la sala de tribunal. Estos 2 adolescentes, sus vidas ya destrozadas por los crímenes de sus padres, se levantaron para decir la verdad sobre la mujer que los había criado. Sofía nunca robó nada de nosotros, dijo Emma claramente. Era honesta y amable y trabajadora. Era más madre para nosotros que nuestra madre real jamás fue. Jackson, más callado pero igualmente determinado, describió cómo había escuchado a sus padres discutir su plan para incriminarme. Pensaron que era divertido, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Se rieron de cómo nadie le creería a Sofía sobre ellos. Margaret comenzó a llorar cuando sus hijos testificaron contra ella, pero no sentí simpatía. Estas eran las consecuencias naturales de sus decisiones, el resultado inevitable de tratar a las personas como objetos desechables. El jurado deliberó durante menos de 8 horas. Cuando regresaron con su veredicto, la voz del presidente sonó clara a través de la sala de tribunal silenciosa. En el cargo de conspiración para cometer evasión de impuestos, encontramos a la demandada, Margaret Whitmore, culpable. En el cargo de conspiración para cometer fraude de seguros, encontramos al demandado, Richard Whitmore, culpable. En el cargo de conspiración para cometer perjurio, encontramos a ambos demandados culpables. La lista continuó por 20 minutos. Culpables en todos los cargos. Sentencias máximas bajo las pautas federales. Mientras el martillo del juez caía, sentí un peso levantarse de mis hombros que había estado cargando durante 3 años. Se había servido justicia, no solo para mí, sino para cada trabajadora doméstica que había sido maltratada por empleadores que pensaron que la riqueza les otorgaba inmunidad de las consecuencias. Margaret gritó cuando se leyeron las sentencias. Richard permaneció con cara de piedra, pero pude ver sus manos temblar mientras el alguacil se acercaba con esposas. 10 años para él, 8 para ella, más restitución en millones y decomiso de sus activos. La mansión sería vendida. Los hoteles serían liquidados. Su imperio cuidadosamente construido de fraude sería desarmado pieza por pieza para compensar al gobierno y a sus víctimas. Mientras salía de ese tribunal, reporteros me rodearon como un enjambre de buitres. Micrófonos fueron empujados en mi cara, las cámaras dispararon, voces gritaron preguntas unas sobre otras. Señora Martínez, ¿cómo se siente al ver que se sirve justicia? ¿Qué mensaje tiene para otras trabajadoras domésticas? ¿Está satisfecha con la sentencia? Me detuve en los escalones del tribunal y miré a la multitud de medios, a los espectadores curiosos, a los agentes federales que se habían convertido en mis aliados. Durante 3 años había sido invisible. Ahora todo el mundo quería escuchar lo que tenía que decir. Tengo un mensaje, dije, mi voz llevándose claramente en el silencio repentino. Nadie es invisible, nadie es desechable. Cada persona merece dignidad y respeto, independientemente de su trabajo, sus ingresos o su estado migratorio.
Hice una pausa, pensando en todas las trabajadoras domésticas que estaban viendo desarrollarse esta historia, preguntándose si ellas también podrían enfrentarse al abuso y la explotación. Si alguien te trata como menos que humana porque limpias su casa o cuidas a sus hijos, recuerda que su dinero no los hace mejores que tú. Su riqueza no les da el derecho de amenazar tu futuro o destruir tu vida. Las cámaras dispararon furiosamente mientras continuaba. Los Whitmore pensaron que podían incriminarme porque yo era solo la sirvienta. Pensaron que nadie me creería, que nadie me escucharía, que a nadie le importaría lo que me pasara. Miré directamente a la cámara más cercana, sabiendo que mis palabras serían transmitidas por todo el país. Estaban equivocados. La verdad es más poderosa que el dinero. La justicia es más importante que el estatus. Y a veces las personas que descartas como invisibles son las que pueden verte más claramente. Con eso, me alejé del tribunal y hacia el auto donde la agente Reyes estaba esperando. El circo mediático continuó detrás de mí, pero había terminado de ser el centro de atención. Había dicho lo que necesitaba ser dicho. Eso fue bellamente hecho, dijo la agente Reyes mientras nos alejábamos. Te has convertido en toda una oradora pública. Sonreí, todavía sintiendo la adrenalina del momento. Tuve 3 años de práctica conteniendo mi lengua. Se sintió bien finalmente usar mi voz. 2 meses después, recibí una llamada telefónica inesperada. La voz del otro lado era profesional pero cálida, hablando en inglés con acento que me recordaba mi propio viaje a este país. Señora Martínez, mi nombre es Carmen Delgado. Soy una abogada especializada en derechos de trabajadoras domésticas. He estado siguiendo su caso y me gustaría discutir una proposición con usted. Nos reunimos en un pequeño café en el centro, el tipo de lugar sin pretensiones donde la gente trabajadora se reunía para café y conversación. Carmen era una mujer en sus 40 con ojos inteligentes y manos callosas que hablaban de sus propios humildes comienzos. Represento a un grupo de trabajadoras domésticas que han sido engañadas por sus empleadores. Explicó sobre tazas humeantes de café con leche, robo de salarios, condiciones de trabajo ilegales, amenazas de deportación, las tácticas usuales que las familias ricas usan para explotar a personas vulnerables. Asentí, entendiendo inmediatamente. El trato de los Whitmore hacia mí no era único. Era parte de un sistema que permitía que los ricos abusaran de aquellos que trabajaban en sus hogares, confiados en que la pobreza y el estado migratorio mantendrían silenciosas a sus víctimas. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté. Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes con propósito. Su caso ha dado esperanza a estas trabajadoras. Usted probó que es posible contraatacar, responsabilizar a personas poderosas. Nos gustaría que fuera parte de nuestro equipo. No soy abogada, protesté. No tengo entrenamiento legal. Tiene algo más valioso, respondió. Tiene credibilidad. Ha estado donde ellas están. Entiende lo que es ser tratada como invisible, tener su futuro amenazado por personas que piensan que su dinero las hace intocables. Deslizó una carpeta a través de la mesa. Dentro había fotografías y expedientes de trabajadoras domésticas de toda la ciudad. María, que trabajaba jornadas de 16 horas por menos del salario mínimo. José, cuyo empleador confiscó su pasaporte y amenazó con llamar a inmigración cuando pidió pago de horas extra. Ana, que fue despedida sin causa y engañada de 3 meses de salarios. Esta gente necesita defensoras que entiendan sus experiencias, continuó Carmen. Necesitan a alguien que pueda hablar su idioma, no solo español, sino el idioma de supervivencia, de dignidad frente a la explotación. Estudié las caras en las fotografías, viendo mi propia historia reflejada en sus expresiones de miedo y determinación. Cada caso era único, pero el patrón era siempre el mismo. Empleadores ricos usando su poder para explotar trabajadoras vulnerables. ¿Qué exactamente haría?, pregunté.
alcance, educación, apoyo durante procedimientos legales, ayudar a las trabajadoras a entender sus derechos, documentar sus casos, prepararse para testimonios, ser la voz de experiencia que les dice que pueden contraatacar y ganar. No era lo que había planeado para mi futuro. El FBI me había ayudado a asegurar un pequeño apartamento y un acuerdo del patrimonio Whitmore que me mantendría cómoda mientras decidía qué hacer después. Podría haber desaparecido en el anonimato, comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. Pero mirando esos expedientes me di cuenta de que mi lucha estaba lejos de terminar. Los Whitmore estaban tras las rejas, pero el sistema que había permitido su abuso todavía estaba intacto. Otras familias todavía estaban explotando a otras trabajadoras, confiados en que la pobreza y el miedo las mantendrían a salvo de las consecuencias. ¿Cuándo empiezo? Dije. Carmen sonrió. ¿Qué tal el lunes? El Centro de Justicia para Trabajadoras Domésticas operaba desde un escaparate, convertido en un vecindario donde el sueño americano todavía se luchaba en múltiples idiomas. La sala de espera siempre estaba llena. Mujeres agarrando documentación de salarios no pagados, hombres compartiendo historias de jornadas laborales de 12 horas sin descansos, adolescentes que habían sido traídos a este país para trabajar como esclavos virtuales en mansiones suburbanas. Mi trabajo era escuchar sus historias, ayudarlas a organizar su evidencia y prepararlas para las batallas legales por venir. Pero más importante, estaba allí para mostrarles que la victoria era posible. Mira, les decía en español, quieren que creas que no tienes poder. Quieren que pienses que porque limpias sus baños o cambias los pañales de sus hijos, no mereces respeto. Pero no eres invisible. Tu trabajo tiene valor. Tu dignidad tiene valor. Y la ley te protege. Algunos casos eran directos. Empleadores que simplemente se negaban a pagar salarios acordados, pensando que sus trabajadoras no tenían recurso. Otros eran más complejos, involucrando fraude de inmigración, robo de identidad y abuso sistemático que había continuado por años. Un caso que particularmente me conmovió fue el de Esperanza, una mujer de mi edad que había trabajado para la misma familia durante 8 años. Habían prometido patrocinarla para la ciudadanía, usando esa zanahoria para justificar pagarle menos del salario mínimo y requerir que trabajara 7 días a la semana. Cuando finalmente demandó compensación apropiada, la amenazaron con deportarla. Cuando se mantuvo firme, la despidieron y la reportaron a las autoridades de inmigración, afirmando que había robado de ellos. Dijeron que nadie le creería a una señora de la limpieza sobre la familia de un doctor. Me dijo Esperanza, lágrimas corriendo por su cara. Dijeron que debería estar agradecida de que no llamaran a la policía. Le entregué un pañuelo y me recliné en mi silla. Esperanza, déjame contarte sobre una familia que pensó lo mismo sobre mí. Durante la siguiente hora, compartí mi historia, no la versión pulida de los reportes de noticias, sino la verdad emocional cruda de lo que se siente ser descartada, amenazada y casi destruida por personas que te ven como desechable. ¿Los grabaste? Preguntó, asombrada. Documenté todo, confirmé. Y así lo haremos con tu caso. Cada conversación, cada menta, cada mentira. Esta gente piensa que puede abusarnos porque somos pobres, porque somos inmigrantes, porque trabajamos en sus casas en lugar de oficinas corporativas. Pero están equivocados. El caso de Esperanza tomó 8 meses resolver. La familia luchó viciosamente, contratando abogados caros para intimidarla para que retirara sus reclamos. La acusaron de robo, de uso ilegal de drogas, de amenazar a sus hijos. Cada estereotipo racista que pudieron pensar para destruir su credibilidad. Pero habíamos aprendido de mi experiencia con los Whitmore. Documentamos todo. Grabamos conversaciones cuando era legalmente posible y construimos una cadena de papel que no podía ser descartada o explicada. Cuando el juez otorgó a Esperanza 47,000 libras en salarios atrasados y daños, más una orden prohibiéndola a la familia tomar represalias contra ella,
se desplomó llorando en la sala de tribunal. No puedo creerlo, susurró. Realmente gané. Ganamos. La corregí. Y esto es solo el comienzo, porque era solo el comienzo. La palabra se extendió por la comunidad de trabajadoras domésticas de que finalmente había un lugar para ir por ayuda, alguien que entendía sus luchas y podía ayudarlas a contraatacar. Los casos siguieron llegando. Sandra, cuyos empleadores encerraron su comida y la alimentaron con sobras de mesa. Miguel, que tenía que dormir en un garaje sin calefacción mientras cuidaba a un miembro de la familia mayor. Rosa, que fue acosada sexualmente por el hijo adolescente de su empleador mientras sus padres miraron hacia otro lado. Cada caso era una variación del mismo tema. Gente rica usando su poder para explotar a aquellos que consideraban por debajo de ellos. Pero cada victoria envió un mensaje por toda la comunidad de que el abuso ya no quedaría sin desafío. El trabajo era emocionalmente agotador. Cada día traía nuevas historias de explotación, nuevos ejemplos de cómo el dinero y el estatus podían corromper a las personas para tratar a sus semejantes humanos como propiedad. Algunos días me iba a casa a mi pequeño apartamento y me preguntaba si realmente estábamos haciendo una diferencia o solo tratando síntomas de una enfermedad mucho más grande. Pero luego llegaban cartas de trabajadoras que habían visto nuestras historias de éxito en televisión en español. Llegaban llamadas telefónicas de otras ciudades pidiendo consejos sobre organizar trabajadoras domésticas. Jóvenes abogados contactaban a Carmen queriendo unirse a nuestra causa. El movimiento estaba creciendo. Un año después del juicio Whitmore, recibí una invitación que me sorprendió. La Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas quería honrarme en su convención anual, presentándome un premio por valor frente a la explotación. Parada en ese escenario, mirando a cientos de trabajadoras domésticas de todo el país, sentí el peso de la responsabilidad que venía con la visibilidad. Estas mujeres y hombres habían venido aquí en su propio tiempo, con su propio dinero, creyendo que el cambio era posible. Hace un año, comencé. Era como muchas de ustedes. Trabajaba en una casa donde era tratada como invisible, donde mi dignidad no importaba, donde mi futuro podía ser destruido con con una llamada telefónica a las autoridades de inmigración. La audiencia estaba silenciosa, reconociendo sus propias experiencias en mis palabras. La familia para la que trabajaba pensó que podían incriminarme por robo, porque creían que nadie escucharía a una trabajadora doméstica sobre personas con dinero e influencia. Pensaron mal. Hice una pausa, mirando caras que reflejaban esperanza, determinación y el tipo de valor que viene de no tener nada más que perder. Pero no gané esa lucha sola. Gané porque había gente dispuesta a escuchar, dispuesta a investigar, dispuesta a defender la justicia, incluso cuando era inconveniente. Gané porque vivimos en un país donde la verdad todavía importa más que el dinero, donde la justicia todavía es posible incluso para gente como nosotras. El aplauso fue atronador, pero levanté mi mano para silencio. No había terminado. La lucha no ha terminado. Cada día, trabajadoras domésticas por todo este país están siendo engañadas, amenazadas y abusadas por empleadores que piensan que la riqueza les da el derecho de tratarnos como menos que humanas. Pero cada día, más trabajadoras se están levantando. Cada día, más casos están siendo ganados. Cada día, el mensaje se vuelve más fuerte. No somos invisibles. Después de mi discurso, docenas de trabajadoras se acercaron a mí con sus propias historias. Una niñera de Texas cuyos empleadores se negaron a pagar horas extra. Una empleada doméstica de California que fue despedida por tomar un día de enfermedad. Una cuidadora de ancianos de Florida que no había sido pagada en 3 meses. Cada historia era desgarradora, pero cada persona que la compartió estaba tomando el primer paso hacia contraatacar. Estaban eligiendo visibilidad sobre invisibilidad, dignidad sobre explotación. Mientras la convención continuó, asistí a talleres sobre ley laboral
técnicas de documentación y estrategias organizacionales. Conocí abogados especializados en derechos de trabajadoras domésticas, activistas que habían estado luchando esta batalla durante décadas, y trabajadoras que apenas estaban comenzando a entender su propio poder. Pero el momento más conmovedor llegó durante una discusión de panel sobre el impacto psicológico de la explotación. Una mujer joven llamada Lucía se levantó durante el periodo de preguntas y me habló directamente. Señora Martínez, cuando la vi en televisión después del juicio, me di cuenta de que no estaba sola. Durante 5 años, trabajé para una familia que me dijo que tenía suerte de que no llamaran a inmigración, que debería estar agradecida por cualquier trabajo. Me lo hicieron creer que merecía ser tratada mal. Su voz temblaba, pero continuó. Verla contraatacar me dio el valor para documentar mi propia situación. El mes pasado, ganamos un acuerdo que me permitirá traer a mis hijos a este país legalmente. Quería agradecerle por mostrarme que era posible. Me sequé las lágrimas mientras la audiencia aplaudía. Esto era por lo que importaba la lucha. No solo por el dinero recuperado o los empleadores castigados, sino por las vidas transformadas, la dignidad restaurada, la esperanza renovada. 3 meses después, estaba de vuelta en el tribunal, esta vez como testigo experto en un caso que involucraba múltiples familias que habían explotado sistemáticamente a trabajadoras domésticas. El esquema era sofisticado. Reclutar mujeres de Centroamérica con promesas de buenos trabajos y asistencia de inmigración legal, luego atraparlas en situaciones donde trabajaban por menos del salario mínimo sin protecciones legales. Las familias involucradas eran miembros respetados de sus comunidades, doctores, abogados, dueños de negocios que se sentaban en juntas benéficas y donaban a campañas políticas. Desde afuera parecían ser ciudadanos ejemplares. Tras puertas cerradas, operaban lo que equivalía a una red de tráfico humano. Señora Martínez, preguntó el fiscal durante mi testimonio, en su experiencia, ¿qué tan común es este tipo de explotación sistemática? Miré a los demandados, viendo ecos de los Whitmore en sus ropas caras y expresiones confiadas. Pensaron que su dinero y estatus los protegerían, justo como Richard y Margaret habían creído. En mi experiencia, respondí claramente, este tipo de explotación es habilitado por la creencia de que las trabajadoras domésticas son de alguna manera menos merecedoras de derechos humanos básicos. Estos demandados no vieron a sus trabajadoras como personas, las vieron como propiedad, como herramientas para usar y descartar cuando fuera conveniente. La defensa intentó las mismas tácticas que habían sido usadas contra mí. Retratar a las víctimas como inmigrantes vengativas buscando compensación no merecida. Pero la evidencia era abrumadora, el patrón de abuso innegable. Cuando los veredictos regresaron, culpables en múltiples cargos de tráfico laboral, conspiración y fraude, sentí la misma satisfacción que había experimentado cuando los Whitmore fueron condenados. Se estaba sirviendo justicia, no solo para las víctimas inmediatas, sino para cada trabajadora doméstica que había sido dicha que no importaba. Después del juicio, fui abordada por un cineasta documental que quería contar mi historia. Al principio era reacia. La atención mediática siguiendo el caso Whitmore había sido intensa y a veces abrumadora. Valoraba la privacidad que había recobrado lentamente. Pero Carmen me convenció de que el documental podía ser una herramienta poderosa para educación y cambio. Tu historia da esperanza a la gente, argumentó. Muestra que el sistema puede funcionar, que la justicia es posible incluso para gente sin poder o dinero. El proceso de filmación fue emocionalmente difícil. Revisitar esos 3 años con los Whitmore, recordar el miedo y la humillación que había soportado, me forzó a confrontar trauma que había tratado de superar. Pero también me recordó mi propia fuerza, mi propio viaje de víctima a defensora. El documental se estrenó en festivales de cine por todo el país. Luego se transmitió en televisión nacional. La respuesta fue inmediata
y abrumadora. Llamadas inundaron organizaciones de defensa de trabajadoras domésticas. Nuevos casos fueron reportados. Legislación fue introducida en varios estados para fortalecer protecciones para empleadas domésticas. Pero tal vez más importante, la película provocó conversaciones en salas de estar y lugares de trabajo sobre el tratamiento de trabajadoras domésticas. Familias comenzaron a examinar sus propias relaciones con empleadas domésticas, niñeras y cuidadoras. Algunas hicieron cambios voluntariamente, mejorando salarios y condiciones de trabajo sin presión legal. 6 meses después de que el documental se transmitió, me encontré parada en el vestíbulo de un edificio de oficinas reluciente en el centro de Washington. Dice, estaba allí para testificar ante un subcomité del Congreso sobre la necesidad de legislación federal protegiendo a trabajadoras domésticas. Los pisos de mármol y columnas imponentes me recordaron la mansión Whitmore, pero esta vez no estaba allí para limpiar o servir. Estaba allí como una experta, como una defensora, como alguien cuya voz importaba. Señora Martínez, dijo la congresista Patricia Hernández, la presidenta del comité, gracias por viajar aquí hoy. Su historia ha sido instrumental en traer atención nacional a este tema. Miré a los miembros del comité, algunos genuinamente interesados, otros revisando sus teléfonos. Detrás de mí, la galería estaba llena de trabajadoras domésticas que habían tomado tiempo libre de sus trabajos para presenciar esta audiencia histórica. Gracias por esta oportunidad. Comencé. Hace 3 años, era solo otra trabajadora doméstica invisible, alguien que la familia rica que servía pensó que podían destruir sin consecuencias. Hoy, estoy aquí representando millones de trabajadoras que merecen las mismas protecciones laborales básicas que otros estadounidenses dan por sentado. Hablé sobre la explotación sistemática que había presenciado, los casos que había ayudado a procesar, las trabajadoras que había visto transformar de víctimas en defensoras de su propia dignidad. Hablé sobre robo de salarios, condiciones de trabajo ilegales y las amenazas usadas para mantener silenciadas a las trabajadoras. Pero también hablé sobre esperanza, sobre los casos que habíamos ganado, los empleadores que habíamos responsabilizado, el cambio gradual en conciencia que estaba ocurriendo por todo el país. La Declaración de Derechos de Trabajadoras Domésticas no es solo sobre salarios justos u horas razonables, concluí. Es sobre reconocer que las personas que cuidan a nuestros hijos, limpian nuestras casas y atienden a nuestros familiares mayores son seres humanos que merecen respeto y protección bajo la ley. Las preguntas de los miembros del comité fueron predecibles. Algunos expresaron preocupación sobre la carga en empleadores, sobre costos de cumplimiento, sobre el impacto en familias que empleaban trabajadoras domésticas. El representante James Wilson, un hombre cuyo traje caro y tono condescendiente me recordó dolorosamente a Richard Whitmore, se inclinó hacia adelante con una expresión escéptica. Señora Martínez, aunque su historia personal es ciertamente convincente, ¿no piensa que la legislación federal podría ser un exceso? ¿No deberían estos asuntos dejarse a estados individuales? O mejor aún, ¿resolverse a través de acuerdos privados entre empleadores y empleados? Había escuchado este argumento incontables veces de gente que se beneficiaba de la falta de supervisión del sistema actual. Congresista Wilson, respondí calmadamente. La familia para la que trabajé creía que podían incriminarme por robo porque sabían que no tenía protecciones legales, no tenía recurso, no tenía poder. Contaron con un sistema que trataba a las trabajadoras domésticas como ciudadanas de segunda clase. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Los acuerdos privados solo funcionan cuando ambas partes tienen poder igual. Cuando una parte puede amenazar deportación o destruir la reputación de alguien con una sola llamada telefónica, no hay igualdad. Solo hay explotación disfrazada de empleo. La audiencia continuó por 3 horas. Trabajadora tras trabajadora contó sus historias.
Cuentos de abuso que me habrían sorprendido una vez, pero habían vuelto deprimentemente familiares a través de mi trabajo de defensa. María testificó sobre trabajar semanas de 90 horas por menos del salario mínimo. James habló sobre ser encerrado en la casa de su empleador y amenazado cuando trató de tomar un día libre. Carmen describió cuidar a una mujer anciana durante 2 años sin recibir jamás un cheque. Para el final del día, incluso los miembros del comité más escépticos parecían afectados por el testimonio. El costo humano del trabajo doméstico no regulado era imposible ignorar cuando se presentaba en términos tan crudos y personales. Mientras dejé el edificio del Capitolio esa tarde, pensé en qué tan lejos había llegado de esa mujer aterrorizada que escuchó a sus empleadores planear su destrucción. La lucha por legislación federal sería larga y difícil, pero la conversación había comenzado. 2 años después, me paré en otra sala de tribunal, pero esta vez estaba allí como demandante en lugar de testigo. La compañía de seguros del patrimonio Whitmore había tratado de evitar pagarme compensación, afirmando que la convicción criminal de sus clientes no los obligaba a cubrir daños por actos intencionales. Carmen había tomado el caso pro bono, argumentando que mi sufrimiento era exactamente el tipo de daño que la póliza de seguro estaba destinada a cubrir. La compañía tenía bolsillos profundos y abogados caros, pero teníamos algo más poderoso: un argumento moral claro y una historia convincente de justicia negada. Damas y caballeros del jurado, dijo Carmen en su argumento de cierre, la compañía de seguros demandada quiere que crean que Sofía Martínez debería soportar el costo de los crímenes de sus empleadores. Quieren que decidan que una mujer que fue incriminada por robo, amenazada con deportación y casi destruida por personas en las que confiaba no debería recibir nada por su sufrimiento. Gesticuló hacia mí donde estaba sentada en la mesa del demandante. Sofía ya ha probado que puede derrotar a gente rica que piensa que el dinero los hace intocables. Hoy, les pido que aseguren que aquellos que se benefician de proteger a tales personas también sean responsabilizados. El jurado me otorgó 2.3 millones en daños, dinero que aseguraría mi futuro, y más importante, financiaría la expansión de programas de defensa de trabajadoras domésticas por todo el país. Parada afuera del tribunal después del veredicto, fue preguntada por reporteros qué planeaba hacer con el acuerdo. Voy a usarlo para asegurarme de que ninguna otra trabajadora doméstica tenga que luchar esta batalla sola, dije. La Fundación Sofía Martínez proporcionará apoyo legal, entrenamiento de documentación y recursos de defensa para empleadas domésticas por todos los Estados Unidos. Dentro de un año, teníamos oficinas en 12 ciudades y habíamos ayudado a recuperar más de 8 millones en salarios robados para trabajadoras domésticas. Entrenamos trabajadoras para documentar abuso, las conectamos con abogados pro bono y hicimos lobby por protecciones estatales y federales más fuertes. La fundación también hizo algo que nunca había sido hecho antes. Creamos una base de datos nacional de empleadores que habían sido encontrados culpables de violaciones laborales. Ya no podían familias abusivas simplemente mudarse a nuevas ciudades y explotar nuevas trabajadoras sin consecuencia. La base de datos era controvertida, con abogados argumentando que violaba derechos de privacidad y creaba barreras injustas para empleo. Pero para trabajadoras domésticas era una línea de vida, una forma de evitar depredadores conocidos y compartir información sobre empleadores peligrosos. Una mañana, 5 años después del juicio Whitmore, recibí una llamada telefónica que trajo todo de vuelta al círculo completo. Señora Martínez, habla Emma Whitmore. No había hablado con ella en 3 años, aunque había seguido su progreso a través de artículos de noticias y conocidos mutuos. Se había graduado de la universidad con honores, obtuvo un título de abogada y ahora estaba trabajando como fiscal especializada en crimen de cuello blanco. Emma, dije calurosamente, ¿cómo estás?
Estoy bien, realmente bien. Y tengo algo que decirte. Hizo una pausa y pude escuchar la emoción en su voz. Acabo de ganar mi primer caso mayor. Una familia que estaba explotando sistemáticamente a trabajadoras indocumentadas, usando amenazas e intimidación para robar salarios. Me recordó tanto de lo que mis padres te hicieron. Sentí orgullo hincharse en mi pecho. Eso es maravilloso, Emma. Tus víctimas tuvieron suerte de tenerte luchando por ellas. Quería que supieras que todo lo que me enseñaste sobre honestidad y hacer lo correcto se quedó conmigo. Cuando vi a esas trabajadoras testificando sobre sus experiencias, pensé en ti enfrentándote a mis padres. Cambiaste mi vida, Sofía. Me mostraste cómo se ve el valor real. Después de que colgamos, me senté en mi oficina en la fundación, rodeada de expedientes de casos e historias de éxito, y reflexioné sobre los senderos inesperados que puede tomar la justicia. La niña pequeña que había ayudado a criar, cuyos padres habían tratado de destruirme, ahora estaba usando su privilegio y educación para proteger a otras trabajadoras de explotación. Jackson también había elegido un sendero diferente al de sus padres. Se volvió trabajador social, especializándose en servicios de inmigrantes. Ambos niños habían transformado su vergüenza heredada en acción positiva, usando los crímenes de su familia como motivación para luchar por los impotentes. 10 años después de esa primera conversación aterrorizante que escuché en la mansión Whitmore, regresé a ese vecindario para una participación como oradora en un centro comunitario. La mansión misma había sido vendida y convertida en vivienda asequible para personas mayores. Un final apropiado para un monumento a la codicia y explotación. Mientras manejé pasando la casa donde había pasado 3 años de mi vida, vi niños jugando en el jardín donde solía pulir los autos de los Whitmore. Familias latinas se sentaban en los escalones del frente donde Margaret había entretenido a sus amigos ricos. El lugar que había sido símbolo de mi opresión se había vuelto símbolo de comunidad y esperanza. Esa noche, hablando a una sala llena de trabajadoras domésticas y sus aliados, miré caras que me recordaron mi yo más joven. Gente que trabajaba duro, amaba profundamente y merecía mucho más de lo que la sociedad estaba dispuesta a darles. Cuando llegué por primera vez a este país, pensé que el sueño americano se trataba de volverse invisible, de mezclarse, de no causar problemas. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro y pedía lo suficientemente poco, estaría segura. Hice una pausa, pensando en todas las trabajadoras que había conocido durante los años. Todas las victorias ganadas y pérdidas sufridas en la lucha por dignidad y justicia. Pero aprendí algo importante. La invisibilidad no es seguridad. El silencio no es paz. La verdadera seguridad viene de defenderte a ti misma y a otros, de demandar respeto, de rehusar aceptar que tu valor sea determinado por la cuenta bancaria de otra persona. Una mujer joven en la primera fila levantó su mano. Señora Martínez, ¿qué le diría a alguien que tiene miedo de hablar? Alguien que piensa que tiene demasiado que perder. La miré a su cara sincera y me vi una década antes, asustada, aislada, convencida de que contraatacar solo empeoraría las cosas. Les diría que tienen más que perder quedándose en silencio, dije. Les diría que su dignidad vale la pena luchar, que sus hijos merecen verlas defendiendo lo correcto. Y les diría que no están solas, que hay gente lista para estar con ellas, para luchar junto a ellas, para asegurar que sus voces sean escuchadas. Mientras la tarde terminó y trabajadoras se acercaron a mí con sus historias, sus preguntas y su determinación de luchar por justicia, sentí la satisfacción profunda que viene de una vida vivida con propósito. La mujer asustada, que había pulido candelabros mientras gente rica planeó su destrucción, se había ido. En su lugar estaba alguien que había aprendido que el poder verdadero no viene del dinero o estatus, sino del valor de hablar verdad al poder,
de demandar justicia frente a la explotación y de transformar dolor personal en acción colectiva. Mi nombre es Sofía Martínez. Tengo 54 años. Ya no soy invisible. Y tampoco lo son los millones de trabajadoras domésticas cuyas vidas lucho por mejorar cada día. La lucha por el honor continúa, pero la estamos ganando con casos individuales, con voces individuales, con acciones valientes individuales, porque la fuerza más poderosa del mundo no es el dinero ni la influencia, es la determinación de las personas que se niegan a aceptar que su humanidad sea objeto de negociación. No somos solo trabajadores, somos seres humanos. Y ya no vamos a permanecer en silencio.